Listo. Bueno, ya son las 5 de la tarde, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, en México. Ya está con nosotros nuestro invitado especial, Jonathan Luna, antropólogo. Eh, entonces, bueno, nos encontramos en Mérida, en la ciudad de Mérida. Estamos saliendo de un fenómeno meteorológico el día de ayer. Entonces, hubo aquí unos daños intensos en la región. Afortunadamente no hay situaciones que lamentar, pero sí hubo afectaciones al servicio de internet, de energía eléctrica. Nosotros tuvimos que cambiarnos de locación para poder transmitir esto. No vamos a transmitir en vivo precisamente para que no haya inestabilidad, que no haya ningún problema con la inestabilidad que hay. Y más bien subimos el producto en nuestras redes sociales, ¿no? De Sudamérica. Esperamos que se puedan restablecer pronto sus servicios, sobre todo en la parte, en el interior del estado y en el sur de la ciudad de Mérida, que siempre son las zonas marginadas, ¿no? Bueno, voy a presentar a Usamerica antes de dar inicio con la presentación de Jonathan y también del proyecto Conectes para dar un contexto, ¿no? Digamos, la razón y el motivo principal de esta reunión, ¿no? Bueno, la Alianza para el Desarrollo Social, Educativo, Sustentable de América Latina y el Caribe, pues es el nombre, la razón social de Usamerica. Es una asociación sin ánimo de lucro que busca fomentar y promover actividades educativas, culturales, científicas y sustentables, sobre todo en las zonas y en las áreas, digamos, en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Luz American en este propósito tiene varias actividades vigentes, pero podemos hablar de eso más tarde para no acaparar la atención en esto. Bueno, entre estos proyectos, entre estas actividades, tenemos un proyecto que inauguramos el día de hoy, que denominamos Conectes Latinoamérica. ¿Y qué es Conectes Latinoamérica? Es un espacio de reflexión autónomo que promueve EduSamerica precisamente y que busca el diálogo, ¿no?, entre diversos actores sociales en América Latina y el Caribe en torno a diferentes temas interesantes como las artes, la historia, la cultura, la memoria y la defensa de los derechos humanos. Con esa intención queremos contribuir a propiciar el diálogo con diversos sectores de Latinoamérica y en México también, ¿no?, respecto a diversas problemáticas y temas que nos conciernen como sociedad civil, a través de estas conversaciones que estamos digamos, promoviendo, ¿no?, por medios virtual, que quizás un poco tomado en cuenta por los medios y las redes, incluso se quieren imputar, ¿no? Entonces, desde Yucatán, que es una tierra, digamos, que se ha considerado tradicionalmente como aislada, pues propiciamos estos diálogos, precisamente porque Yucatán es contrario a esta situación, ¿no? Más bien la historia nos indica que ha sido una región sumamente conectada, ¿no? En diferentes ámbitos, entre ellos con los movimientos sociales. Hay una enorme necesidad de entablar estos diálogos y pues de conectarnos, ¿no?, para poder generar este tipo de reuniones, ¿no? En el marco de este propósito, pues tenemos el agrado de contar con el antropólogo Jonathan Luna, de La Colmena, para que nos hable un poco de su experiencia en estos temas relacionados al arte, al activismo digital, a la libertad de expresión y, desde luego, a la experiencia colombiana, ¿no?, que actual, ¿no?, en relación a estos movimientos sociales que pues conocemos, ¿no? Y bueno, cedo el micrófono a mi compañera Diana González para que haga la presentación formal de Jonathan. Y bueno, seguimos aquí. Bueno, buenas tardes. Creo que esta intención de reunirnos es una necesidad. A pesar de que nos encontremos conectados, todavía hay muchos factores que están siendo invisibilizados y sobre todo a través de las redes y de los medios digitales. Quisiera hablar un poco de Jonathan, ¿no? Jonathan es un profesional en estudios antropológicos de la Universidad Estatal de la Florida y también es un profesional en estudios ambientales, es un ecólogo, es un defensor del territorio y la gran experiencia de Jonathan se da implementando procesos pedagógicos de ecología política y de sostenibilidad y de medio ambiente, pues de educación y permacultura a través de diversas experiencias de las que hoy nos va a compartir.
Él es el representante legal de la Asociación Guardianes y Guías Guardianes y Guías Jaguas por el Territorio, una asociación que trabaja con jóvenes y comunidades que han sido precisamente marginados o tienen estos procesos que se están llevando a nivel socialmente, ¿no? Trabajan principalmente con jóvenes. También pues se comunica a través de la fotografía, de las artes y del diseño gráfico, que precisamente esa experiencia de la colmena hemos querido rescatarla en el día de hoy. Yo creo que Jonathan, sin dudarlo, es un practicante de la ayuda mutua. Es de esas personas que sabe el respeto que se debe tener por este tipo de procesos y sabe perfectamente que sin la simpatía y el respeto que se da precisamente por el apoyo mutuo, pues la especie como que tiende a degenerarse, ¿no? Hoy lo tenemos aquí para compartir una experiencia, pues la experiencia de la colmena, y para hablar de Colombia, del Cauca, de los indígenas, de mi país. Muy especialmente, o sea, bienvenido a este espacio y gracias por estar acá. Buenas tardes y pues muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias. Pues, muchas gracias por el espacio y poder compartir y tejer un poco con ustedes. Pues antes de todo voy a compartir pantalla. Vamos. Si se permite, vamos a ver. Creo que ya se logró. Se ve tu presentación, tu pantalla está. Entonces ya la fijamos. ¿Sí? Ok, excelente, gracias. Pues les voy a dejar con esta imagen mientras que iniciamos. Y les voy hablando un poco de la experiencia de la colmena. Pues, antes de todo, pues, muchas gracias por el espacio, del poder compartir con ustedes. Perdón. Te vamos a pedir un favor, yo, que hables un poquito más fuerte y que vuelvas a compartir pantalla, porque solamente vemos la pantalla de Google Meet, pero no vemos la presentación. ¿No ven la imagen de Mesoamérica Resiste? No, no la vemos. Ok, gracias por decir. Voy a intentar otra vez. Bueno, voy hablando. Inicio con un poco la experiencia de la colmena. Yo, pues, yo soy no uno de los integrantes que inició la colmena. La colmena inicia más o menos entre los años 99 y 2000. Y inicia de un grupo de 5 o 6 personas, todas mujeres, que de una u otra manera estaban involucradas con muchas de las movilizaciones sociales que ocurrían en ciudades en contra de las políticas neoliberales que vemos en el mundo. Digamos, las cumbres que ocurrían de la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, cuando hubo en las cumbres de la ALCA, del Área Libre de Comercio de las Américas, eran personas que participaban en estos espacios. Y saliendo de las movilizaciones en la ciudad de Seattle, en el año 99, ¿se ve ahora? En la ciudad de Seattle, con la Organización Mundial de Comercio, se tuvo una reflexión colectiva entre estas compañeras y se dieron cuenta, aunque había muchas personas que oponían a la política neoliberal y estas políticas de extracción y de guerra que estaban ocurriendo en todas partes, muchas veces las herramientas comunicativas y pedagógicas que existían o quizás ni existían sobre estos temas, pues no eran muy fuertes, y de cómo poder abordar esta temática. Se pensó de muchas maneras de cómo
crear una herramienta pedagógica que permite un acceso relativamente fácil, participativo, dinámico, entretenido, para aprender de temas como el extractivismo, la guerra, las políticas neoliberales que se ven en los tratados de libre comercio, la minería de carbón, que son temas que se han explorado desde las gráficas de La Colmena. Como Diana había comentado, el proceso de La Colmena es algo que lleva varios años que existió, inicia en el 2000, va creciendo, hacen varios gráficos como uno sobre el área de libre comercio de las Américas, el ALCA, otro sobre el Plan Colombia, que es este acá. Disculpe, ¿están viendo la pantalla o no? Quiero suponer que sí. Alcanzamos a ver el afiche de Mesoamérica. Ok. ¿Ahora viene ven el de Plan Colombia o no? No, todavía no lo vemos. Ok. No lo vemos. Estamos viendo el de Mesoamérica Resiste. Entiendo. ¿Ahora? Lo vemos, claro que lo vemos. Excelente. Después que la obra del ALCA se hizo como entre el año 2000, no, creo que ya en el 2001 ya estaba existiendo. Y esa obra se hizo principalmente desde los 5 o 6 personas en Estados Unidos, que algunos son estadounidenses de origen, hay personas colombianas y mexicanas también, inmigrantes que participaban en el proceso allá desde el inicio. Y ahí jugaron un papel 2 o 3 de los integrantes en la creación de la obra que ven ahorita en la pantalla, que es la de Plan Colombia. En el año 2000 y 2001 se hizo una investigación entre Bogotá, Putumayo, que es un departamento colombiano en el suroccidente de la Amazonía, que colinda con Ecuador, y también en la provincia fronteriza de Putumayo ecuatoriana, que se llama Sucumbíos. En el 2001-2000 estaba ocurriendo las iniciaciones formales del Plan Colombia, que son las políticas de la fumigación aérea del glifosato, como parte de la política en contra del narcotráfico y el cultivo de coca principalmente, supuestamente en contra del narcotráfico, ¿no? Y este gráfico se hizo después de un trabajo de campo en esas regiones y escuchando y hablando con las personas e intentando traducir esas palabras a imágenes y pensar de cómo una imagen podría ayudar a entender la situación macro de lo que ocurría en este momento en Colombia, 2000, 2001, que realmente, desafortunadamente, mucho lo que vemos en esta obra no ha cambiado. Cuando ya llegamos al final de la presentación, vemos que esta obra es totalmente vigente y a lo largo de los años, de más de 20 años, más o menos 20 años que ya existe esta obra, las actualizaciones a la narrativa escrita que la acompaña han sido muy mínimas y más bien ha sido como agregar los nuevos nombres que el Estado ha dado a las políticas, porque ha sido Plan Colombia 1, Plan Colombia 2, otras iniciativas que han ocurrido, pero pues es siempre lo mismo, ¿no? Si esa política de narcotráfico, antinarcotráfico, supuestamente es realmente una política de desplazar comunidades indígenas, afros, campesinos, de sus territorios, porque hay intereses de extracción de diferentes recursos o la misma tierra en esa región. Y de una otra manera se intentó simbolizar eso. En esta obra vemos que hay una dinámica donde lo podríamos entender en 3 capas, ¿no? Sí, esta capa principal acá, que es pues como todo lo negativo más o menos, la pesadilla. Por los lados están las hormiguitas. Estas son las cortadoras de hojas que acá en Colombia las conocemos como arrieras. Seguro allá en el sur de México tienen otro nombre común popular para las hormigas que cargan las hojitas. Y ellas son como esos pueblos y esas personas que a lo largo de la historia han sido marginalizados. Por eso se encuentran a lo largo de la historia, desde la llegada de Colón acá
con estos 3 barcos y el avispero europeo y las diferentes avispas colonizadoras llegando. Y las hormigas están presentes durante toda esta historia. Y los pedacitos que sacan de la pesadilla, más abajito, por ejemplo acá, que usan tijeras para que los gringos entiendan lo que están haciendo, porque ellos no conocen las hormigas que comen las hojas o que se las cargan. Entonces, acá está toda la biodiversidad como metáfora, pero esa diversidad cultural, lingüística, social, de género, de todos los que existen, todas las diversidades que pueden existir, sean humana o no humana, la idea es que esta biodiversidad es representativa de eso. Y de esa manera, pues, se intentó en ese momento hacer este trabajo como la primera vez realmente haciendo un trabajo de campo, ¿no? Porque en el primero del ALCA, que no lo tengo abierto ahorita, quizás más tarde si hay tiempo e interés lo abrimos. La mayoría de la consulta fue por medio de internet. Incluso se comunicó y a referentes de diferentes grupos del mundo, como el MST de Brasil, los zapatistas en Chiapas. En ese momento, pues 2000, 2001 fue la crisis económica en Argentina. Entonces los piqueteros de allá y pues en ese momento la presencia que tenía Argentina entre los movimientos sociales mundiales por lo que ocurrió allá con el Fondo Monetario Internacional. Entonces en esa obra hay muchos referentes a esos movimientos, pero como es toda América, el tema del ALCA, pues no se hizo mucho trabajo de campo. Esto sí fue un trabajo de campo específico con pueblos. Por ejemplo, aunque no se fue a Arauca, el pueblo Uwa se consultó para esta obra y el hecho que las petroleras son zancudos o mosquitos mecánicos enormes fue por el concepto que ellos tienen dentro de su cosmovisión que pues el petróleo es la sangre de la tierra. Entonces nos imaginábamos esos pájaros metales enormes que sacan el petróleo y se ven también como unos zancudos enormes. Y pensando de jugar con esos conceptos gráficamente para que esto sirve también como herramienta pedagógica. Este proceso es una evolución, ¿no? Es decir, si durante 19 años que existió la colmena formalmente, si el estilo y la manera de trabajar con las comunidades y las personas se mantuviera igual todo el tiempo, pues de cierta manera no estaríamos aprendiendo mucho de las comunidades con quienes estamos trabajando. Entonces, digamos que este Plan Colombia fue un primer intento y hasta el día de hoy sirve mucho y se sigue moviendo bastante. Esta espiral acá en la parte de abajo es un mundo como donde se contrapone escenas de tradición y lo que llamamos la modernidad o la globalización, cómo cambia sus espacios. Entonces vemos como esta escena acá, donde hay una hormiga alrededor del fogón, relatando historias a otras hormigas más jóvenes, la tradición oral, y acá pues como al otro lado de la espiral una hormiga mayorcita, pero cambiándole la televisión a los jóvenes y no escuchando ese conocimiento que tiene. Y al final como intentando hacer una propuesta de cómo contrarrestar mucho esto, pero la verdad como una autocrítica desde nosotros con Plan Colombia, es que nos quedó pequeño ese cómo mejorar todo, cómo enfrentar todo. Y ahí es donde llegó Mesoamérica. Que voy a abrir esa. Creo que lo están viendo también. Sí. Lo interesante. Muy bien. Excelente. Entonces, lo interesante con la colmena y a lo largo de este tiempo es que, digamos que hay 4 afiches principales que hicieron la colmena. El del ALCA, Plan Colombia, que acabamos de ver, Mesoamérica Resiste, que tenemos acá, y otro que se llama El verdadero costo del carbón. Durante ese tiempo muchas personas se integran, entran, salen de la colmena. Yo creo que en esos 19 años, en algún momento llegamos a ser 20, 20 y pico de personas, quizás hasta 25, pero también habían personas que estaban en el inicio, estaban al final, no estaban todo el tiempo. Yo soy de los extraños que realmente estuve desde muy, muy temprano, como ya desde 2 o 3 años que existía el colectivo, hasta que, pues más o menos, pues, para ser sincero, acá entre confianza que tuvo su implosión, en que ya administrativamente
no habían las personas para asumir la carga administrativa que un aparato como el colectivo de diseño de La Colmena requería y se cayó. Aunque La Colmena tiene o tenía más bien una sede principal en Estados Unidos, en el lugar de Maine, que es la costa atlántica, frontera con Canadá, la realidad es que a lo largo de esos 19 años, la mayoría de los integrantes no vivían en Maine y no casi visitaban a Maine. Era un grupo bastante descentralizado, con integrantes en diferentes partes de Estados Unidos, Canadá, personas en México, en Guatemala, en Colombia. En algún momento hubo personas en Alemania que fueron muy activas, también en España. Y también algo que ha ocurrido es que, y desde mi perspectiva personal, creo que el mayor o el mejor legado que dejó La Colmena no ha sido tanto estos gráficos, que pues todo el mundo le encanta, pero a mí me ha gustado mucho más el referente o simplemente la idea de metodología de cómo poder hacer un trabajo de campo, un trabajo de investigación con comunidades y generar un producto de una u otra manera que sea creativa, interesante, que se pueda apreciar de diferentes generaciones y que sea algo pedagógico, que sea un aporte tangible de una u otra manera a los procesos de esas comunidades. Cuando llegamos al proyecto Mesoamérica Resiste, pues para serles muy sincero, como que se nos salió de las manos, porque el proyecto inicia con básicamente alguien en Colombia diciéndole a las 3 personas y siendo Plan Colombia que deberíamos considerar hacer una siguiente afiche sobre lo que en ese momento se llamaba Plan Puebla-Panamá, porque en el 2003, cuando iniciamos, finales del 2003, que iniciamos el proceso de investigación de Mesoamérica Resiste formalmente, que 6 personas de La Colmena, estadounidenses, un mexicano, creo que una canadiense, se montaron en un vehículo y manejaron hasta Panamá. Y en eso fueron como 8 o 9 meses. Y en Costa Rica iniciaron a hacer un primer borrador. Ese primer borrador se fue finalizando a lo largo de un año. Ya después que se hizo la gira, todos volvieron a su casa, la afiche se llevó a Maine, diferentes personas del grupo y otros llegaban a Maine para trabajar el afiche. Se hizo un primer borrador. Como el colectivo en gran parte era pues mucha gente joven, activista, las personas que fundaron el colectivo no fueron profesionales, ni en artes ni nada, eran personas que, incluso algunas desertores de colegio, personas que se metieron en el tema del activismo y los movimientos sociales por una pasión, pero digamos su corazón era de artista, más allá si lo estudiaron formalmente o no. Y se involucraban en los movimientos sociales como artistas y dieron a nacer este proceso. Con eso se va integrando muchas otras personas también, como es el contexto de Estados Unidos, donde Estados Unidos es un país pues diverso de personas de diferentes pueblos de todo el mundo y de allá también, pues a lo largo del tiempo pues La Colmena también tuvo participación de personas de Asia, del Medio Oriente, de personas indígenas y afros de Estados Unidos, de inmigrantes de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces eso también de una u otra manera nutrió La Colmena y muchas personas vinieron a participar en lo de Mesoamérica Resiste, que después de hacer ese primer borrador, que les cuento ahorita el resto de ese camino, pero todo el proceso de creación de la obra que vamos a ver acá ahorita, este fue un proceso que se demoró aproximadamente 10 años. Iniciamos, estoy viendo que por una razón no me deja moverlo, pero voy a seguir intentando. Esto inició a finales del 2003. Incluso los compañeros en la gira de investigación estaban para el 10º aniversario del levantamiento zapatista, y de ahí se echaron para abajo, hicieron toda la investigación, se hizo el borrador. Desde ahí, con ese borrador, como no había presupuesto para volver a hacer una gira y consensuarlo con las comunidades, lo que se hizo es que se comunicó con las personas claves de cada comunidad, de cada región, de las organizaciones, y se mandaba una persona o 2 o 3 personas con los borradores a diferentes encuentros que se hacían regionalmente,
quizás conocen que periódicamente, sobre todo en el mundo pre-COVID, era muy frecuente los foros sociales mesoamericanos, los foros de emisoras comunitarias de diferentes comunidades rurales, los encuentros internacionales o continentales indígenas, de afros, de estudiantes, de mujeres, comunidades en contra de la minería, comunidades afectadas de represas, comunidades o movimientos familiares de desaparecidos. Todos estos tipos de grupos que participaron de alguna manera con la investigación, se fue buscando los espacios, las cumbres, los encuentros que los iba a reunir. Y en esos espacios donde se podían captar la mayor cantidad de esas personas, se abría la obra y ahí las personas nos empezaba, pues les explicábamos, ¿no? Y decían, esto sí, esto no lo entendemos, esto no nos gusta, esto lo hicieron mal, mejor así. Y ese proceso de borrador, retroalimentación de cómo cambiarlo, volver a hacer un segundo borrador, otra vez el consenso y finalmente el tercero, el final, se fueron los 10 años. En ese proceso había gente que comenzó al inicio con este proyecto, que no quedaron hasta el final del proyecto y no conocieron personas que trabajaron en la misma obra, que llegaron ya más al final. Fueron aproximadamente 23 personas que participaron. De esos 23, más o menos 12 fueron artistas que ilustran, pero también el papel de las personas que hacen diagramación, la investigación, la elaboración de metáforas visuales con un enfoque que sea pluricultural y que se pueda entender en diferentes contextos culturales o personas con diferentes niveles de formación educativa, sea formal o informal, ese conocimiento, de hacerlo lo más accesible posible, que es como un reto bastante grande y hasta imposible, algunos dirían, ¿no? Porque hasta nos dimos cuenta con alguna simbología que usamos. Acá vemos, vamos a ver si me deja abrirlo. Esto es un caballo de Troya, pero de las empresas transgénicas como Monsanto, Cargill, Syngenta, hablando como, pues sí, haciendo una metáfora con esa historia del Medio Oriente, de siglos atrás, de este regalo de un caballo grande de madera que dieron a un rey para invadir su castillo, donde los soldados estaban adentro, y él entró al castillo y los mataron por la noche. Pero en cambio de soldados, pues los soldados son las matas o las plantas de maíz transgénico vestidos de conquistadores, atacando y enfermando plantas de maíz nativa. Entonces, hemos estado en comunidades donde intentamos explicar esto y nadie sabe lo que es caballo de Troya. Sí, ahí como que decimos popularmente acá, perdimos el año, no lo logramos. Pero en otras cosas, como la lancha saliendo de Colombia con una máquina de lavar ropa detrás, donde están saliendo dólares, y el tema del narcotráfico, lavado de plata, eso sí todo el mundo lo entiende. Eso sí fue una simbología que ahí sí se entendió perfectamente. Disculpe que por alguna razón la imagen no se deja mover tan sencillamente como me gustaría. Vamos a ver si... tomo una pausa de hablar, no me gustan los monólogos mucho, y a ver si hay... No he hablado tanto de la imagen en sí, voy a seguir molestando a ver si me deja controlarlo mejor, pero si hay preguntas de cómo funciona el grupo, la metodología, esos detalles. Aunque hay otras cositas que todavía tengo en mente para contar sobre eso que no he mencionado, pero quiero tomar una pausa para preguntas o inquietudes. No, pues me sorprende, ¿no? El gran detalle precisamente del dibujo, de los gráficos. No, pero te quería preguntar, precisamente, ¿cómo fue el proceso de integración que estabas comentando de diversos actores, ¿no? De los diversos actores de diferentes orígenes étnicos en este proyecto de La Colmena? O sea, ¿cómo se hizo, digamos, ese trabajo, digamos, de integración, ¿no? Y de inclusión. Sí, nos gustaría, bueno, a mí me gustaría que comentaras, ¿no? Pero si alguien más igual tiene preguntas, aprovechar para... Bueno, aquí tenemos a
la doctora Gloria Bonilla de la Universidad de Cartagena, a los compañeros Abraham Yo de, la de la asociación, Julián, Aarón. Sí, bueno, yo no soy conocedor de lo que es el arte, pero me llama mucho la atención. ¿Qué tipo de técnica es digital? ¿Es lápiz? ¿Cómo realizan este tipo de expresiones y lo plasman de manera gráfica, ¿no? Todo lo que hace la colmena es a mano. Esta obra que ven acá se hizo primero con lápiz, después con, con pluma, con tinta china. Y incluso el tamaño original de este que estamos viendo, el de los animales, y no el anterior que está al lado, que ahorita explico porque hay dos obras para Mesoamérica y no una como la de Plan Colombia, eh, fue realizada en el tamaño máximo del escaneador que pudimos encontrar en ese momento, que fue el año 2013. Si no me equivoco, mide más o menos 2 metros por 1 metro. Quizás un poquito menos porque los gringos usan pies y no metros, pero más o menos eso. Y no se hizo más grande por eso, pero el nivel de detalle es tan grande que están viendo que uno puede pues entrar y salir bastante en la imagen y no se pierde, no se pone tan pixelizada. Se ve bastante bien. Entonces, ¿esa es una sola pieza que fue, digamos, escaneada después con la máquina? Sí y no. Como nosotros nos equivocamos bastante, habían escenas donde, digamos, las hicimos mal. Entonces cortamos un pedazo de papel, lo pegamos encima de la escena original y reilustramos la escena como la queríamos. Y cuando se escaneó, si había una línea que quizás no se veía bien por el tema de un papel estar encima de otro, pues eso es como el mínimo detalle que se hizo. En esta obra pueden ver que quizás hay un leve color azul y un leve color sepia, a diferencia de la anterior obra que es blanco y negro. Eso también fue un toque digital. Pero en su detalle original, la obra es totalmente hecha a mano. Y la reproducción realmente es lo que se ha hecho de manera digital. Gracias. Yo quiero pedir la palabra a los coordinadores, a la compañera Diana y a la compañera... Adelante. Sí. Primero que todo, felicitar al compañero expositor. Es impresionante, impresionante la obra y el detalle de lo que han hecho, pero también coincido con la pregunta de Luis. Yo quisiera saber como un poco más, porque yo la primera vez que sé de ese grupo, La Colmena, que quiero saber un poco más de su historia y también como qué conformación disciplinar la conformaba, porque es que esto es hecho prácticamente por unos artistas y los historiadores no siempre somos artistas. Entonces quiero como preguntarte eso, pero felicitarte de antemano. La verdad que muy, 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 muy bonita, muy bonito este trabajo. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Las dinámicas de muchos de los movimientos sociales, digamos, progresistas o alguna afinidad de izquierda o pluricultural, anticoloniales, en el contexto de Estados Unidos, sobre todo en las ciudades grandes, donde llegan muchos inmigrantes y hay poblaciones grandes de personas afros, pues es como normal que simplemente los espacios sociales se integran de personas de diferentes grupos. En el contexto de La Colmena, como La Colmena no era de ciudad y era una zona rural, predominadamente blanca gringa, y casi todas las fundadoras, las compañeras que fundaron son, pues digamos, anglosajonas, es decir, estadounidenses. Es una región que, pues también ellas reflejaban mucho la composición de esa región, pero a lo largo del tiempo personas también inmigrantes de México y Honduras que trabajan la cosecha de arándanos en ciertos meses del año, se empezaban a involucrar en el grupo por esos meses que estaban allá. Hay una población indígena allá que es el pueblo indígena Passamaquoddy, y un joven de ese grupo, pues uno tiene los amigos y las personas que trata y que ven las diferentes actividades y movilizaciones, pero ya eventualmente un joven de ese pueblo también le interesó y se metió al grupo. Y las diferentes personas en otros lados
como que nos fuimos pegando de una manera u otra, ¿no? Es decir, en mi caso particular, personal, yo me integro en el año 2002, si no me equivoco, y fue cuando se estaba lanzando la obra de Plan Colombia en una movilización que se hace en el estado de Georgia, en Estados Unidos, en lo que es la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas es una base militar que inicia, los gringos primero lo hacen en Panamá y después por los movimientos sociales de estudiantes en Panamá que intentaron pues, de entrar a la escuela y los mataron, tuvieron que trasladarlo a Estados Unidos en los 80s y había un movimiento de muchos años para cerrarlo, pero básicamente es la base donde entrenan a hacer todo lo que Estados Unidos ha hecho en Latinoamérica en los últimos 70 años. Todo Guerra Fría para acá. Entonces, en esa movilización se reúnen muchas personas. Yo, pues, les digo sincero, como que mi familia, yo soy estadounidense de nacimiento, mi madre es colombiana, mi padre es uruguayo. Las realidades políticas, sociales de esos países los afectaron de una otra manera, pero yo no me crié en movimientos sociales, eso fue algo que yo llegué ya de grande. Y siendo como, pues digámosle, como de los pocos colombianos que estaban, o hijos de un colombiano en esos espacios, y ver una obra como lo que vimos ahorita de Plan Colombia, cuando yo no encontraba a nadie que hablaba de estas cosas, pues para mí, yo me acuerdo, yo me quedé pegado mirándolo por horas y después me acerqué al grupo, vi que había otro muchacho de origen colombiano que también había participado en hacerlo, que también pues vive allá en Estados Unidos. Y creo que ese trabajo de mucho lo que la colmena hacía en Estados Unidos en un momento que era sostenible, admitimos ya eso dejó de ser sostenible, pero digamos que más o menos hasta el año 2012, 2014, buena parte de los ingresos para sostener el trabajo del colectivo vinieron de hacer unas giras de charlas y presentaciones de estas obras en formato de una tela, una impresión en tela que se hace enorme, que por ejemplo el de Plan Colombia medía o mide como 6 metros por 1,5 metros. La tela grande Mesoamérica Resiste mide 6 metros por 3 metros. Entonces, como material pedagógica, abrirlo en una comunidad, en una escuela, pues aquí creo que es buen momento brincar a las fotos, pues genera como una dinámica pedagógica muy interesante. Y en Estados Unidos, pues estas giras en universidades tanto públicas y privadas se podían cobrar y también se vendían copias de los afiches y eso subsidiaba el colectivo en sostenerse, tanto su trabajo de afiches como su trabajo local en Maine, pero también el colectivo siempre ha tenido como una política interna, pues lo digo como presente aunque no existimos porque uno sigue con las líneas, ¿no? Pero en que un porcentaje, como digamos el 20, el 18% de los afiches que estamos generando se entregan gratuitamente a las comunidades que viven las realidades que se están viendo en los afiches. Y en estos procesos de hacer las giras, de hacerse conocer, de socializar en universidades, en colegios, a veces incluso en iglesias, en sinagogas, en templos, mezquitas, donde cualquier espacio que se abría, uno como que lo aprovechaba y se compartía. Y las personas se interesan. Y personas vinieron a trabajar en Mesoamérica o en otras obras, aprendieron la metodología, volvieron a su casa y uno que otros que sí son artistas profesionales, antropólogos, científicos de las ciencias naturales, sea la biología, la ecología. Ha habido algunas integrantes que son ilustradores científicas o botánicas. Y como que ese convite, ese tequio, ese minga, ese yanama, ese trabajo colectivo de personas con las diferentes capacidades, como se complementaba bien, las personas aprendían en trabajo en equipo, vuelven a sus comunidades y hay otras obras que existen y pueden anotar los nombres que ahorita los voy a decir, ahorita los escribo en el chat, como Proyecto UTER o Waterways, que es como las vías del agua en inglés, que son obras que se hacen usando la misma metodología de la colmena, pero otros grupos, otros procesos que no son formalmente la colmena. Entonces eso es lo que había hecho como mencionantes, que ese gran beneficio de lo que ha sido el trabajo La Colmena es no tanto estas obras que todavía son pues, referentes pedagógicos que se usan,
pero que dejó una idea, una propuesta que obviamente se puede modificar, se puede mejorar, de cómo hacer este trabajo, de trabajar con las comunidades, de mostrar unas historias que no eran propias y intentar de dar prioridad a la narrativa propia de las comunidades en la elaboración de estas obras y que fuera de una u otra manera algo de beneficio a ellos, ¿no? Porque muchos que vivimos en comunidades, porque pues ahí voy a hablar de eso luego, sabemos mucho de muchas personas académicas, muchos profesionales, muchos activistas que también no son profesionales, que vienen y hacen trabajo de campo y hacen cosas con muy buena voluntad, pero a veces como tienen una idea muy buena de cómo ayudar a la comunidad, pero nunca preguntan a la comunidad qué necesita. Entonces, con el tiempo, es decir, hay que reconocer que en los 19 años que existió la colmena, había una evolución en muchos pensamientos, ¿no? En el 2000, en el 2001, 2002, para nosotros no era común en espacios de artistas y otras personas activistas escuchar del tema de la apropiación cultural. Eso fue algo que vino después, que también nos entró en referente de por qué un grupo de gringos, digámoslo así a lo franco, siendo no importar sus diversos orígenes, están haciendo obras sobre Colombia, Mesoamérica. Y ahí es donde entra el verdadero costo del carbón, que esa obra tiene pues, su aspecto de interés, que ahorita lo explico. Y otras obras que ya se enfocan más en realidades que se están viviendo en Estados Unidos. O personas como los de Project Uther, que es una obra que habla sobre... Vamos a ver si me encuentro. Sobre las luchas de los derechos reproductivos en el Estado español. Aquí no fue. Ahorita lo busco en otro. Me parece que ya vamos como a la segunda, estamos entrando como a la segunda parte de la charla, Jonathan. Sí. Entonces, precisamente quisiera, que nos hablaras un poquito de esa experiencia de la colmena en Colombia. Estamos viendo las fotografías, tal vez quizás contextualizarnos un poquito de esa experiencia antes de pasar ya como a la última parte, que sería lo que estás haciendo ahora como asociación con los Jaguars. Entonces, ya hace varios años, siente mucho, en el 2007, por, sí, digamos, diferentes cosas de la vida, yo decido venir a vivir a Colombia y participar, acompañar diferentes procesos acá. Cuando yo vengo, se me ocurre, sería bueno traer unos afiches de Plan Colombia acá, porque puede ser que a alguien le interesa, puede ser que es de interés. Cuando yo vengo acá, yo vine con la intención de acompañar a unos sobrevivientes de una masacre paramilitar y no necesariamente con el enfoque de hacer este trabajo pedagógico usando estas obras dentro de las comunidades. Pero iniciando en el 2007 hubo diferentes paros estudiantiles que ocurrieron en el país y en esos paros muchas veces y también en las mingas o los paros agrarios se vuelven espacios oportunos para hacer educación popular, educación política desde las calles. Y empezamos a compartir estas obras y se generaban unas conversaciones muy interesantes con los estudiantes, se generaban unos grupos de estudio que empezaban a mirar las obras, de ver cómo se pueden reinterpretar de otras maneras, por medio del muralismo, por medio del teatro. Y en ese proceso, pues digamos que se corrió la palabra y empiezan a llegar invitaciones. Es decir, en este momento solo hay una tela de Plan Colombia, la que están viendo ahí en la pantalla, y lográbamos que cada tanto los Estados Unidos nos enviaran afiches de Plan Colombia acá en Colombia para poder difundirle a las comunidades viviendo esas realidades de las políticas de Plan Colombia. Y la verdad, por ejemplo, acá estamos viendo diferentes fotos de
del Cauca, que es un departamento del suroccidente predominadamente indígena y también afrodescendiente. Y digamos que esas han sido las zonas más azotadas por la guerra y el conflicto históricamente, tanto por la violencia de Estado como la violencia del narcotráfico, una violencia colonial, de una élite criolla blanca que también persiste en el territorio, aunque son una minoría absoluta. Entonces, vimos que algo que empezó a pasar, y aquí sí, como que también somos muy sinceros, no fue intencional el trabajo de llevar esto a las comunidades y que se volviera un aporte a los procesos de comunicación y pedagogía. Simplemente empezaron a llegar las invitaciones, empezábamos a hacer los talleres y compartir la obra, lo que significaba, lo que intentaba significar o intentaban comunicar más bien. Y las comunidades empezaban a dar sus propias interpretaciones. Por ejemplo, acá estamos viendo una comunidad que no está propiamente en Colombia, es una comunidad indígena Wayuu del lado de Venezuela, de un río que se llama el río Socuy, donde la misma formación geológica de carbón, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, en el sur de la Guajira colombiana, que se llama Cerrejón, es la misma formación de carbón que estas comunidades también están resistiendo. Y acá hay un compañero interpretando en Wayuu Nike, no en español, a los otros comuneros de las comunidades de Guayumana y Casusain, su interpretación de una obra que habla sobre la minería de carbón en Apalache, una región de Estados Unidos que no tiene nada que ver con Latinoamérica, pero de una u otra manera, estas personas ven su historia y su proceso de lucha y resistencia representado en esta obra. Y se usa en esta comunidad como una herramienta pedagógica, tanto para ellos internamente, como los aliados estudiantes y ambientalistas que vienen de la ciudad de Maracaibo y acompañan también a esta comunidad que el río donde ellos viven provee el agua para la segunda ciudad más grande de ese país. Entonces, también el trabajo nuestro va hasta un poco Ecuador, un poco Colombia, acá con lo de polinizaciones que inician 2007-2008, siempre en las zonas fronterizas. Y lo que vimos es, pues damos el contexto de Colombia con el tema de la educación y los conocimientos y los idiomas de las comunidades de los pueblos indígenas y qué existe realmente el material curricular para esos profes de aula en las diferentes comunidades. Disculpe. En Colombia son aproximadamente 105 pueblos indígenas y se conserva más o menos 69 idiomas indígenas. Hay unas regiones como el Cauca, la Guajira, Antioquia, donde las organizaciones indígenas desde las asociaciones educativas se han formado y han podido generar bastante material para los profesores. Disculpe un momento. Ya volví. Espero que se me algo en la garganta. Adelante, te escuchamos. Pues en muchas comunidades indígenas, pues, aunque legalmente existen los derechos de la educación propia, la educación bilingüe, no tienen los materiales, y mucho menos para tratar temas como el extractivismo o las luchas sociales de otros pueblos del mundo que han podido ser exitosos o quizás no tan exitosos en luchas muy, muy parecidas a las que ellas están viviendo. Y pues lo que vimos es que por esto hubo un acogimiento muy grande, sobre todo en comunidades rurales, indígenas, campesinas, afros, desde los procesos tanto de educación propia como de comunicación propia, en la propuesta que hace el colectivo Diseño La Colmena en cómo abordar estas temáticas y hacerlo conocer de manera amplia en las comunidades. Desde entonces, pues esto llega como a inspirar diferentes procesos y diferentes movimientos, influir en movimientos
acá en Colombia los mingas. El minga es el trabajo colectivo, y creo que allá el trabajo colectivo se conoce como tequio, o por lo menos en alguna parte de México. Acá la minga, pues es un trabajo colectivo que históricamente se piensa en temas de la agricultura o hacer algún labor de infraestructura desde la comunidad para la comunidad. Pero con el tiempo se han adaptado y se hacen mingas de muralismo, donde voy a buscar uno ahora mismo, donde comunidades invitan y reciben diferentes artistas, grafiteros, muralistas, y hacen murales, pero murales que están aterrizados en el contexto social, ambiental y cultural de las comunidades donde ellos están. Y este es un proceso que incluso, a ver, qué pena que me confundo con todas estas pestañas abiertas, pero creo que es esto. Que resiste, se realizó unos talleres se realizó una pequeña gira. Qué pena, estoy buscando mientras que les converso. Cuando se lanzó Mesoamérica en el 2013, hubo un encuentro antirrepresas en Guatemala, de diferentes comunidades afectadas por represas, que pensé que lo tenía abierto, pero vamos a ver si lo encuentro ahorita. Y en este encuentro se hizo una comunidad en la frontera de Guatemala y México. Acá lo estoy encontrando. Donde quieren hacer una represa sobre el río Usumacinta, como parte del proyecto Mesoamérica, de los proyectos de allá. Y en el encuentro hubo delegados de personas afectadas de comunidades por represas de todo el mundo. Y no se pensó inicialmente hacer alguna actividad con los niños y los jóvenes de la comunidad. Entonces se hizo unas socializaciones de las telas, y después se habló de lo que se estaba viendo en esas telas y cómo lo podíamos hacer algo parecido, no exactamente igual, pero algo parecido, que habla de lo que ellos estaban viviendo allá con la lucha en contra de una represa. Entonces, de esa u otra manera es como la obra en sí ya, las obras en sí ya no solamente se quedan en lo que ellas hacen o aporten o quieren mostrar, pero también en cómo ellas llegan a inspirar otras obras artísticas, y que los jóvenes y las personas de estas comunidades que están viviendo estas realidades también buscan al arte como para expresarse también sobre estas realidades y contextos que están viviendo. De una otra manera personal, pues en este proceso, más personas de diferentes partes de Colombia y zona fronteriza de Venezuela se juntan a la colmena, o el proceso de acá en Colmena que llamamos polinizaciones, que hasta el momento no ha generado nuevas obras gráficas, pero ha trabajado más la difusión de las obras que ya existen a las comunidades que viven estas realidades, y ver cómo se pueden apropiarse de estas obras e incorporarlas en sus procesos pedagógicos o artísticos, como ellos vean más de mayor beneficio. Entonces, en ese proceso diferentes personas de ciudades, regiones diferentes se juntan, se ha podido imprimir diferentes telas para diferentes personas, entonces se están moviendo en diferentes partes. Y aunque la colmena como tal en Estados Unidos ha caído como proceso, tuvo su implosión, hemos podido sostener recientemente, empezar a imprimir acá en Colombia los afiches y también las telas, y garantizar que por lo menos los que estamos trabajando con estos materiales acá, que estas herramientas siguen accesibles a las personas que viven estas realidades y que las pueden usar como para aprender. Y como ves, hay diferentes formatos de trabajo pedagógico con esto, no se limita a una metodología, pero si estás trabajando con jóvenes, con niños, con personas mayores, profesionales, con personas analfabetas, con personas que no hablan español o inglés, pero algún idioma indígena, hay maneras de
adaptar la metodología para hacerlo más accesible. Y eso en gran parte porque se enfocó en la ilustración. Me brinqué esta parte al inicio hablando de los orígenes de la colmena, pero las fundadoras del grupo concluyen que la ilustración es el mejor medio para hablar y abordar estas temáticas muy densas y muy ajenas, pero que realmente nos afectan a todos, porque pues el lenguaje que tradicionalmente se usa para hablar de estas temáticas no es un lenguaje accesible, y que la ilustración era la manera más sencilla, porque una obra de teatro requiere que pues hay varias personas, todos tienen que aprender sus partes, si alguien se enferma o no se puede transportar todas las personas, pues no se puede hacer. Y los videos documentales son algo excelente, pero hay muchas comunidades del mundo que todavía no tienen electricidad y no tienen acceso a un video beam o a buen sonido. Entonces, quedamos en que unos murales portátiles, que también dejando unas versiones en papel pequeños para las personas poder tener en su comunidad ya después que nos llevamos la tela grande, podía ser una manera de aportar a las comunidades. Entonces, digamos, este proceso de polinización es que inicia en 2007 y existe hasta el día de hoy, aunque digamos que COVID nos atrancó mucho el proceso y apenas estamos empezando a retomar los talleres presenciales. Hicimos algunos virtuales, pero realmente no se cogió mucho, no se pegó mucho. Pero este proceso de polinizaciones ha podido, pues, digamos, como seguir aportando a las comunidades y los movimientos de esta manera. Y por una simple razón, porque pues hay una necesidad, y esa necesidad ha generado que las personas que conocen del trabajo lo comparten con sus colegas, con sus amigos o familiares en otras partes, que también les da curiosidad y vuelven a invitar, y diferentes personas, las abejitas de nuestro enjambre, se turnan dependiendo de dónde está cada persona y de dónde vino la invitación, para poder realizar una socialización, un mural, algún trabajo, dependiendo de lo que son las capacidades. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere alzar la mano hasta aquí? Bueno, tenemos acá precisamente, como ya para entrar a la parte final, primero pues preguntarte precisamente sobre la oposición quizás a un taller de estos en las comunidades. ¿Cómo ha sido? ¿Lo has enfrentado? ¿Hay alguien que no le gusta esta idea? Sobre todo cuando el trabajo con comunidades es tan sensible en Colombia. Y ya pues así como una última, pues ya parte de esta reunión, tendría que ver precisamente con el estado actual de las cosas en Colombia. Nos da curiosidad saber la situación, sobre todo después de este proceso del paro nacional que se ha vivido, y sobre todo esta zona del Cauca que pues por las fotografías pues vemos que conoces muy bien. Entonces, pues, no sé si puedes hablarnos un poco desde ahí, ¿no? Yo quiero preguntar también otra cosita al compañero exponente. De lo que yo he visto ahí en las diapositivas, aparte del trabajo lo han hecho en zonas que conocemos que son de conflicto, el tema del oro en Yolombó, que me imagino que es el Yolombó Antioquia que yo conozco. Ahí mencionas el Huila, el Cauca. Mi pregunta es, bueno, si tú conoces Antioquia, sabrás toda la oposición que hay de la mayoría de los municipios al tema minero. Toda la zona del suroeste antioqueño está radicalizada en torno al no a la minería. Más eso no es fácil, porque muchas veces los alcaldes, yo voy frecuentemente a Jardín, Jericó, y como dice la compañera Diana, está muy dividida la posición. Entonces la pregunta mía va, ¿qué dificultades han tenido o tuvo el grupo La Colmena en llegar a estas zonas de conflicto, de presencia paramilitar, el Clan del Golfo, es decir, tantos grupos paramilitares en esas regiones? Me queda como la inquietud y la pregunta, ¿cómo sortearon eso? Bueno, voy a recordar todas las preguntas, tomarlas una por una.
Por lo general no hemos recibido rechazo a la propuesta de los talleres, es decir, sí existe una paranoia justificada muchas veces cuando llega un estadounidense a zonas de conflicto de ¿vos qué haces acá? ¿Qué interés tienes? Y en una otra ocasión hasta nos han preguntado si venimos a hacer inteligencia, pues mi acento y mis rasgos son pues muy no de acá, muy de afuera. Y ha habido momentos como de esa incertidumbre de, pues, esta persona que vino acá a hacer eso, pero también ha habido organizaciones que nos hacen estas preguntas que reciben financiamiento de USAID. Entonces les damos la pregunta a ellos como, ¿yo qué voy a sacar de ustedes información que ustedes ya no han entregado libremente a los que les están dando dinero para hacer el trabajo que están haciendo? Entonces examinan internamente la coherencia antes que simplemente van a señalar a alguien por ser de afuera. Y en los primeros años, 2007, 2008, en los años de Uribe siendo presidente, hubo interacciones de esa manera. Con el tiempo no tanto. Antioquia desde el 2008 empezamos a hacer trabajo principalmente en ese momento con la Red Juvenil Medellín. Y cuando empezamos a volver y a hacer más trabajo con diferentes espacios de jóvenes de la ciudad, ahí nos empezamos a articular con Ríos Vivos Antioquia. Pero durante el mismo tiempo de Ríos Vivos Antioquia, por medio de unas personas en curaduría del Museo Antioquia, recibimos una invitación de participar en una exposición que se llama Contraexpediciones, donde se hacía algún trabajo artístico con alguna comunidad, donde la comunidad se aprendía más de ella misma y como romper esta idea del descubrimiento, de la expedición desde su manera muy colonial, patriarcal, eurocéntrica, y que las mismas personas de las comunidades se apropiaran de su propio territorio y generar alguna representación artística de su territorio a base de eso. Yo, en el inicio, por tener el vínculo a Ríos Vivos Antioquia, pedí al museo de poder hacerlo allá. Pero como era una zona de conflicto, Ituango, el norte de Antioquia, con todo lo que está pasando allá, y el museo es una institución tradicional, pues dijeron que no, y que ellos ayudaron a investigar y encontraron que en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, había como dices, hay un consenso amplio de todas las personas en el territorio que va más allá de diferencias políticas, sociales, étnicas, que no la minería de oro. Entonces es una zona cafetera, una zona principalmente campesina, pero también hay comunidades en Vera Chamí. Y todo el trabajo que se hizo allá en esa comunidad fue en marco de una residencia artística donde nos invitaron a participar. Y la institución educativa nos dio un acogimiento y realmente estando allá la comunidad nos acogió y mejor dicho como que nadie se podía meter con nosotros porque como ven con la cantidad de personas en las fotos, e incluso coincidió la residencia artística con un cabildo abierto en contra de la minería. Entonces, y pues acá atrás, no sé si alcanzan a ver, está la tela colgada en el auditorio de la colmena. Entonces, de una otra manera, pudimos hacer que esta residencia artística fuera un granito de arena en apoyo a un movimiento ya existente que en contra de la minería de oro en esta comunidad. Y con la realidad que dices desde, sobre todo en la zona del norte, ¿no? Es decir, porque hemos hecho algo de trabajo en la zona del cañón y pues personalmente pude conocer casi todo el cañón del río Cauca antes que lo inundaron y después. Y no sé si vieron en noticias hace, ¿qué te digo? Hace 20 días, 3 semanas más o menos, por violencia de diferentes grupos armados, hubo un desplazamiento masivo en el municipio de Ituango, Antioquia, y los afectados de esa represa, que pues ese territorio, digamos que los cañoneros, que es una población mestiza, son descendientes del pueblo indígena Nutabe, pero también afros, también paisas. Perdón, Jonathan, Sí. perdón que te interrumpa. Tal vez puedes en 5 minutos contarles un poquito de Ituango. Sí, de la represa. Del problema de Ituango, en 5 minuticos, como para que no nos quede tan descontextualizado lo que nos estás comentando. Entonces,
Desde la presidencia de Uribe se inició una nueva ola de represas hidroeléctricas en Colombia. Hidroituango es una de esas. Se hizo en el norte de Antioquia sobre el río Cauca. No es el embalse más amplio, pero sí es la represa más alta y la que genera más energía en el país. Y entre todos los problemas que tienen la mayoría de represas hidroeléctricas grandes con el tema de cómo contribuye el cambio climático, cómo desplaza comunidades, cómo destruye soberanía alimentaria y biodiversidad local. En el caso de esta región, a lo largo de los 90 principalmente, quizás desde los 80, no tengo los años totalmente presente, los Convivir y otros grupos paramilitares muy vinculados al uribismo y el anterior presidente Uribe realizaron varias masacres, aproximadamente 74 masacres a lo largo del cañón. Y dentro de lo que fue el marco, pues el supuesto acuerdo de paz que hubo con las FARC y el derecho de la verdad de las víctimas y los familiares de las víctimas, esos 74 fosas comunes se tenían que sepultar para esas personas. Por eso en el año, y aquí sí puede ser que me equivoco con los años, no sé si fue 2017, 18, creo que 17, de manera improvisada, ilegal, supremamente peligrosa, se inició el llenado de Hidroituango el día después que la Unión Europea exigió que no se podía seguir financiando o asegurando esto porque hay aseguradoras desde Canadá y Europa financiando Hidroituango, que otra vez no tengo la cifra de cuánto le ha costado al país, pero todos los colombianos vamos a estar pagando esa represa como por 180 años y no genera energía porque simplemente lo llenaron antes que estaba listo para poder borrar la posibilidad de que las fosas comunes se podrían sepultar y las personas podrían saber de todos esos actos de violencia que ocurrió. No sé si le hice justicia en 5 minutos a todo lo que es Hidroituango, pero es bastante difícil abordarlo. El tema de Hidroituango muchas gracias, y en 5 minutos, claro que sí. El tema de Hidroituango es una herida sensible que está abierta en Colombia, es uno de los grandes procesos de corrupción, un elefante, y aparte de todo, pues ya nos has mencionado lo que le ha costado al movimiento social. Sí. Ya pues, como para no alargarnos, yo estoy muy contenta, realmente estamos muy contentos de escucharnos, de estar acá. Quisiera más bien que entráramos a una parte final, hablar un poco de la situación de Colombia en estos momentos. Preguntar también si hay preguntas para cerrar, y bueno, te escuchamos. Yo no quiero ser deprimente, voy a enfocarme. La situación está muy difícil, está bastante complicado en Colombia. De una u otra manera, lo que se vio con el levantamiento popular que hubo por casi 2 meses, iniciando el 28 de abril, demostró en las ciudades grandes, donde hay muchas personas con acceso a Internet y con buenas redes sociales, la violencia que se lleva viviendo en el campo y la ruralidad desde hace muchas décadas, pero donde no ha existido las mejores maneras de hacer comunicación. Por eso los indígenas nazas de la SIN y del CRIC del norte del Cauca han sido tan estratégicos, porque ellos aprendieron desde muy temprano del rol y el papel de la comunicación en estas luchas. Acá incluso, a ver si la imagen me deja acercarla. Acá vemos en la asamblea pues un cucarroncito con una cámara hablando de comunicación. Entonces, tradicionalmente, por ejemplo, el norte del Cauca y el Cauca, que es una zona de mucho conflicto y mucha violencia, sí hay mucho allá, pero también se sabe más por también el nivel de organización social que existe desde las comunidades allá, que pueden desmentir la narrativa de los medios de comunicación tradicionales que pertenecen a las élites nacionales. Yo sé muy como el contexto mexicano y la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces hay unas regiones donde
hay una violencia enorme que ha habido desde mucho tiempo, como el Cauca, como Antioquia, como el Cesar y la Guajira, el Magdalena Medio, pero incluso ahora con lo que hemos visto, hay regiones que han sido relativamente tranquilos, como digamos Risaralda, partes del eje cafetero o el Huila, que también ahora se están viendo actos de violencia que sí, muy de vez en cuando pasaba antes, pero ahora no es tan de vez en cuando. Y vemos que, digamos, desde los que creen en los procesos electorales está ocurriendo el pacto histórico, que es muy interesante, que los diferentes políticos progresistas de un color u otro del progresismo se están juntando y diferentes personas de movimientos sociales populares, sobre todo muchas mujeres de comunidades que han luchado contra el extractivismo, están intentando buscar su lugar en los diferentes elecciones, puestos o cargos que hay en las elecciones del año entrante. Pero también desde las comunidades sí existe una gran necesidad como de la construcción de la autonomía y de poder como resolver las necesidades que necesitan ante una violencia estructural que en algunas regiones más que otras domina en todo aspecto. Esto también ha dado algo muy complicado que es como proyectos o asistencia internacional como desde Estados Unidos con el USAID o desde las diferentes entidades internacionales como desde la ONU y el tema de la economía verde y el mercado de carbono y de cómo por medio de los proyectos pseudoambientales, no voy a reconocerlos como ambientales, los proyectos pseudoambientales y la diferente asistencia social a diferentes organizaciones que tanto el gobierno de Estados Unidos está generando y también otros gobiernos del mundo y fundaciones, unos roles de dependencia muy fuertes, donde también se entrega mucha información a estas entidades por financiar. Y también muchas comunidades se están metiendo en la economía verde, que puede significar algo que se ve como positivo porque reciben fondos por proteger un bosque o una parte de su territorio que tiene un bosque en buen estado, pero ese dinero viene de otras empresas extractivistas en otras partes del país o del mundo que están haciendo algún gran daño, que necesitan compensar ese daño de una otra manera. Entonces ahí viene ese modelo económico con el cambio climático. Entonces vemos que las amenazas son varias y la amenaza armada y violenta es la que predomina y la que siempre se ha conocido y se ve ahí, pero no es la única. Y también incluso el papel de la conservación ambiental de aparato colonial ha tenido su presencia en Colombia y cómo el tema de la defensa del territorio, no solamente hacia el extractivismo, pero también hacia el poder mantenerse en un territorio que ya se ha protegido y mantenido por mucho tiempo, hablando de los contextos rurales en ese sentido. Bueno, Jonathan, vamos cerrando, pues dándote las gracias. No sé si entre los que estamos aquí hay alguna pregunta. Creo que cuando subamos difundamos el video, es probable que se puedan comunicar contigo. ¿Alguna pregunta, por favor? No, yo simplemente quería decir que confirmar lo que dice Jonathan, que por ejemplo para el caso de Antioquia hay varias empresas canadienses, entonces hay una política hipócrita de Canadá porque pregona unas cosas y en la realidad es otra. Hay pueblos, aquí hay zonas de la región antioqueña donde sabemos claramente que bajo corrupción se cooptan los alcaldes y se enfrentan a la comunidad, pero detrás de eso está el capital canadiense. Entonces me parece que también hay que denunciar a Canadá porque Canadá se venden ante el mundo como muy ecólogos y es pura hipocresía. Manejan una hipocresía de marca mayor, la verdad que sí. Y lo sé porque yo lo que llevo aquí
pues primero soy de esta región y dos, conozco y me gusta pueblear, entonces yo sé de primera mano qué pasa en los territorios, entonces me parece que confirmo lo que tú estás diciendo, Jonathan. Por último, que nos pusieras allí en el chat tu correo electrónico, porque de pronto Claro que sí. escribirte cualquier cosa, y agradecer a la profesora Diana y al profesor Luis la posibilidad de compartir esta experiencia, que te podríamos quedarnos aquí hablando horas y horas, porque es un tema de mucha actualidad, la verdad. Muchas gracias, Gloria, por participar. Muchas gracias. También a esto, yo sí también digo que hablar de los 20 años de la colmena en una hora ha sido sintético. Yo personalmente conozco ese trabajo y ver cómo la experiencia de comunidad pues se ha transmitido y cada vez hay más polinizadores. O sea, yo no veo un proyecto acabado, ¿sí? Veo quizás un proyecto algo detenido, pero no veo un proyecto acabado, ¿no? Eso por mi parte es. Bueno, pues creo que vamos cerrando. Damos por concluida, digamos, esta sesión. Agradecemos a Jonathan por la disposición, por compartirnos esta experiencia. Sin duda es un gran trabajo, digamos, que contribuye precisamente a conocer la experiencia del trabajo con comunidad y también el acercamiento mismo de las personas para el análisis social, ¿no? A través de estos afiches que me mostraste. Y bueno, quisiera hacer una última llamada, digamos, para ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Bueno, sí, por supuesto que nos dejes tu correo, aunque lo vamos a compartir. Bueno, Abraham tiene algo que comentar. Adelante. Sí, pues antes que nada agradecerle su tiempo y compartirnos un poco de las experiencias que ha tenido a lo largo de su trabajo y pues felicitarlo porque la verdad me gustó mucho su obra, por eso me interesó preguntarle, porque ¿cómo lo habrán hecho? Yo no conozco nada de arte, la verdad soy un neófito sobre esto, por eso me interesó. Y también con respecto a lo que comentaba, me parece, Diana, ¿cuáles son sus planes o proyectos a futuro? ¿Cuál sería la ruta en la que ustedes van a trabajar? Algo que, pues antes de todo, de nuevo, muchas gracias. Realmente me ha gustado mucho este espacio. Estos 20 años de participar en esto no es algo que uno, pues, no hay muchos lugares para hablar de esto y no hay muchas personas que le interesan. Entonces, pues, les agradezco mucho como el espacio y la voluntad de escuchar y saber un poco del proceso. Como grupo creo que, o como llamamos red, ¿no? Porque para decir grupo tendríamos que conocernos y todas las abejitas que hay en Colombia no nos conocemos todos. Hay personas que tienen telas, que trabajan y polinizan y no conocen las otras personas en otras partes del país que hacen lo mismo. Entonces, de las siguientes acciones nos gustaría, no sé si este año se logre, quizás el año entrante, un encuentro de los que estamos acá haciendo polinizaciones porque como hay unos que viven en Cauca, otros que están en La Guajira, en Huila, en Bogotá, estamos viviendo dinámicas muy diferentes y cómo estas telas y estas ilustraciones las estamos tejiendo en nuestro trabajo local, se ve de una manera muy diferente en diferentes lugares. Entonces, como en un primer instancia, conocernos. Yo en lo personal he tenido las ganas desde mucho tiempo que podemos hacer una nueva obra estilo Colmena usando esa metodología, pero con personas acá en Colombia, formando un equipo con personas de acá. Ha habido muchas ideas de qué temática de abordar, de qué explorar, de cómo hacerlo, y ya llevamos varios años que hay una temática que para mí es como el más interesante, o no el más interesante, digamos el que me parece lo más compatible de poder narrar esa historia gráficamente y que sea útil a las personas de ese territorio. Y la idea es relatar la historia de un territorio, pero definir el territorio desde el concepto de la cuenca hidrográfica, y entender el movimiento del agua como un territorio. Y el río que estamos planteando es el río Ranchería, que es el río principal y más grande de la región de La Guajira, donde había mencionado antes el territorio de los indígenas Guayú, donde hay una mina de cielo abierto muy grande. Han habido, por corrupción y todo lo que ha pasado con la mina y lo que ocurre allá,
a lo largo de los últimos 10, 15 años ha habido una mortandad enorme de miles y miles de niños wayuu por falta de acceso a agua y alimentos, mientras la minería de carbón, la extracción de gas natural y la energía eólica son los grandes, grandes negocios en La Guajira. Entonces la idea es relatar la historia de esta cuenca que ha sido muy intervenido por la mina del Cerrejón, ha sido desviado, ha secado arroyos que alimentaba el río y es el río principal de una región casi desértica, de bosque muy seco tropical. Y como realmente las comunidades wayuu, tanto en Colombia y Venezuela, son las comunidades con que la colmena lleva más trabajo, más años trabajando desde hace 14 años. Sentimos que hay personas tanto pedagogas, artistas, investigadoras allá en La Guajira, personas wayuu con esas capacidades que podríamos tejerlos conjuntamente y formar un grupo de trabajo para hacer una nueva obra. A eso en lo personal me gustaría apostarle y ahí estoy como haciendo mi lobby con otras personas del grupo que le pueden interesar, pero esa es una posibilidad para futuras acciones de la colmena acá en Colombia. Muchas Excelente que termines gracias. con esa reflexión sobre los retos futuros, ¿no? Precisamente que era otra de las pues, dudas, inquietudes que teníamos, ¿no? Al respecto. Y bueno, esperamos, así como tienes ese interés y esa intención de continuar con esta labor, pues también, digamos, en el marco del contexto en el que estamos aquí en Yucatán, pues ver a la colmena en las comunidades mayas, ¿no? Entonces sería un gran paso, digamos, una gran colaboración que se podría dar y pues que hace realmente falta porque que se conozca, digamos, en otros lados, en otros lugares, por lo que está aconteciendo en Colombia y en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Entre las mismas comunidades mayas, ¿no? Entonces, que es una intención justamente de la asociación, pues conjuntar, reunir, ¿no? Estas perspectivas pues en torno a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, esta es digamos, una gran inauguración de ese proyecto que estamos llevando a cabo, el proyecto Conecte Latinoamérica, y nada, te agradecemos mucho de verdad por la disposición, por el tiempo, por compartirnos estos afiches, sin duda, espectaculares, ¿no? Tenía la duda si se puede acceder a estos afiches de manera virtual o solamente es a través de estas presentaciones en físico. Bueno, pero eso bueno, ya nos compartió los enlaces. Ahí en el chat puse 2 enlaces. El primero, el que dice J. Rochkin, es como una versión interactiva de Mesoamérica, que incluso hay narración que está al lado y uno lo puede ver. Y el de abajo es lo que queda de la página original del colectivo, y de ahí todavía se pueden bajar tanto los afiches como las explicaciones. Bueno, no nos queda sino despedirnos y pues nuevamente mandarles un abrazo muy grande a Colombia. Y gracias amigos por conectarse a la asociación, pues saben que tenemos cosas que hacer. De pronto yo me voy a licenciar en los próximos meses, pero queda la asociación y este proyecto que pretende unir a América Latina y vamos a estar muy pendientes, ¿no? Vamos a continuar y los invitamos a que nos acompañen en las próximas sesiones que vayamos a tener para ir fortaleciendo. Y bueno, cuando montemos el video, ayúdennos a compartir, queremos que lo vean. Realmente, bueno, pensamos que en esta cuestión del mundo digital hay muchos likes, hay mucha gente que quiere la atención. A nosotros vemos que es más importante la atención de la gente que es. Entonces, esto es el amor y el cariño de las personas que realmente les interesa el trabajo con comunidad, es lo más importante. Entonces, yo te agradezco nuevamente y pues abrazos desde aquí. Bueno, muchas gracias. A Aarón también, a Abraham, Ivette, todo a Jonathan, que estamos reunidos y entonces... Esperar a ver cuando vemos la colmena acá. La mañana. Sí, espero poder. Adiós. Yo sé que las abejitas felices de ir a polinizar a Yucatán, eso sí. Bueno. Los esperamos, son bienvenidos. Son bienvenidos. Muchas gracias. Adiós, cuídense. Bueno, nos vemos, un saludo Feliz noche, a todos. Un abrazo. que estén bien. Muchas gracias.
terminar la grabación. Tienes que colgar la llamada.